Atención, porque hace un minuto los Estados Unidos de Norteamérica han dado a conocer cómo fue el derribo de su dron, atención, interceptado por 2 cazas rusos. Fíjense en esta imagen, acaba de hacerse público, lo acaba de hacer el ejército de Estados Unidos. Ese es un Su-27, cómo le echa la gasolina encima al dron Reaper de Estados Unidos. A mí me parece que es una provocación por parte de los rusos, en el sentido de que a ellos les gustaría que el Mar Negro fuera un lago ruso, pero no creo que sea un acto especialmente grave. También habría que ver si el piloto actuó por su cuenta o actuó con órdenes de sus mandos. 50.000 millones de euros ha solicitado al Banco Nacional Suizo y ya está cotizando en positivo, subiendo un 20. 50.000 millones al rescate del Banco Nacional Suizo. Sí, de dólares, de euros, de francos suizos. Efectivamente. Óscar, si no hay rescate, hay lío, ¿eh? Sí, pero estamos ante un problema muy distinto del Banco Americano. El Credit Suisse, afortunadamente, en esta situación no tenía un problema de activos, es decir, la subida de tipos de interés no le había afectado como le afectó al banco estadounidense, porque habían tomado medidas para protegerse de ese riesgo de que subieran los tipos de interés y eso depreciara sus posesiones, por ejemplo, de deuda pública. Tenían liquidez, es decir, los depósitos estaban dentro del banco. Es verdad que tenía otros problemas, y es que desde el año 2012 hasta el año 2016 se vio envuelto en una serie de prácticas muy irregulares, principalmente con préstamos a Mozambique, aquellos famosos bonos del atún. Se trataba de prestar a Mozambique para que estos hicieran unos proyectos de pesca de atún, pero luego se descubrió que el dinero no se sabía dónde había ido y que los gestores de Credit Suisse habían recibido comisiones por valor de varios millones, me parece recordar 20 millones de euros. Y ahí se les impuso una sanción de 200 millones de euros. Desde ahí hemos tenido problemas con Credit Suisse constantes. Vamos, a ver, te lo digo. ¿Se han cansado los de Arabia Saudí de poner la pasta? Sí, claro. El problema es que se estaba descapitalizando porque la gente se iba al ver la mala gestión. Es cierto que luego vino Antonio de Horta, que recuperaron parte de su prestigio, pero ya el valor bursátil se había desplomado y en 2022 tuvieron pérdidas equivalentes a lo que habían ganado en los últimos 10 años. Для безопасности любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьезные риски. Они этого не могут не понимать. Óscar Vara, como experto en geopolítica, es la sensación de estamos viviendo una guerra fría del siglo XXI. Absolutamente. Y la verdad es que el Mar Negro se puede convertir en un lugar especialmente caliente porque también es un mar de la OTAN. Y al fin y al cabo existen naciones de la OTAN que tienen derecho a tener control de las rutas marítimas y poder patrullarlo. Eso es lo que están haciendo en realidad los Estados Unidos con sus drones tripulados a distancia. Yo esta escena que vemos que es realmente espectacular de cómo le tira el combustible el caza ruso, me sugiere la posibilidad de que haya sido también una propia... No quiero decir que sea una travesura del piloto, pero que al piloto le apeteciera en ese momento hacer ese tipo de maniobra. Una pregunta, pero Óscar, espera un momentito. Yago Rodríguez, con tu experiencia como director de Political Room, ¿un piloto lleva a cabo esa maniobra sin autorización de los superiores? No sé si tanto como la maniobra en concreto, pero que le han autorizado hacer un vuelo muy agresivo sobre ese aparato, desde luego que sí. ¿Para qué sirve un aparato? Digo, el dron, ese pedazo de dron, el Reaper, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo tiene en esa zona? Es espacio aéreo internacional, pero ¿para qué sirve? Pues para ver a mucha distancia. Claro, el asunto es que con los sensores ópticos que puede tener un Reaper, pues tú igual a, no sé si tanto como 200 kilómetros, pero a una distancia muy importante puedes estar viendo lo que sucede prácticamente en Crimea si tienes un día despejado. En ese sentido es un aparato muy útil para la obtención de inteligencia y precisamente por eso también es interesante la carrera por recuperar los restos si es que lo logra alguna de las partes. Óscar. Lo decía principalmente porque si efectivamente se verifica que los rusos están tratando de hostigar a las aeronaves de Estados Unidos entiendo que reaccionará y por lo tanto pondrá más insistencia en ese tipo de control del Mar Negro y por lo tanto habrá más posibilidades de roce entre las dos potencias. Y ya vimos cómo la conversación entre Shoigu y Miley se ha producido, como Miley ayer descartó que esto fuera un acto de guerra, pero las cosas tienen cierta afición a escalar en estas situaciones de conflicto, cosa que entiendo que las partes no desean. Por otra parte, también los ucranianos ahora tienen en su poder, Yago nos lo podrá explicar mucho mejor, estos misiles que pueden lanzar minas marítimas que se pueden lanzar a una gran distancia y por lo tanto también pueden entorpecer los movimientos de la flota rusa.
Es decir, el Mar Negro se convierte en otro foco de tensión, otro foco de atención para todos nosotros. Yo confío en que el Banco Central Europeo haya hecho bien sus deberes con todas las entidades financieras europeas y nos podamos librar de cualquier cosa que pueda venir, ¿no? Y ojalá sea así. Catedrático Carbó, gracias por el análisis y estamos en contacto estos días, que están moviditos. Un abrazo. Está muy movido. Gracias, un abrazo. ¿Hay motivos para el nerviosismo, Óscar Vara? Tú me preguntabas el otro día de 0 a 10 cómo estaba preocupado. Con el Silicon Valley Bank. No estábamos hablando del Credit Suisse, aunque Sandro Pozzi ya apuntaba alguna cosa. Sí, pero yo decía que no sabíamos, que teníamos que conocer más cosas. Te dije un 4 y que teníamos que ¿Y ahora cuánto estás de 0 a 10? Creo que me posiciono con el catedrático Okean 2, porque he leído ¿Ahora más menos? cosas. Sí, menos. Después del Credit Suisse, se han tenido que salir al rescate con una botella de oxígeno, una bombona de oxígeno de 50.000 millones. Me explico. Credit Suisse es un problema que veníamos arrastrando desde hace años. Me voy a explicar porque es fácil de explicarlo. Desde la crisis de 2008 tenemos una serie de elementos precautorios que son importantes. Por ejemplo, los acuerdos de Basilea III y la organización propia de Basilea, que además preside ahora mismo el gobernador del Banco de España, Pedro Hernández de Cos. Ahí existe una serie de peticiones de que los bancos mantengan unos ratios de capital propio respecto de los activos que poseen, ponderados por el riesgo, que son, me parece, el 7%. Por ejemplo, Credit Suisse cumplía ese ratio y más, tiene un 14% de capital propio. La banca europea está por encima de esos ratios, en 14%, incluso me parece en términos medios debe estar cercana en algunos países al 20%. Cuando se produjo la crisis de 2008, se tardaron en tomar decisiones muchos meses y las autoridades americanas dejaron caer a un banco enorme como Lehman Brothers, que tenía unos pasivos de 600.000 millones de dólares. El Credit Suisse tiene unos pasivos de 600.000 millones de euros, pero la diferencia es que inmediatamente el Banco Nacional de Suiza ha entrado a sostenerlo. Lo hemos visto también en el caso del Banco de los Estados Unidos, Silicon Valley Bank. Ahora mismo yo, viendo datos, me parece que la banca europea es sólida y que tenemos los mecanismos para entrar a defender ese asunto. Mi desconcierto cada vez es mayor, es decir, Óscar Vara, Silicon Valley Bank en crisis, terremoto, preocupación de Óscar Vara 4. Silicon Valley Bank, terremoto más Credit Suisse, terremoto, preocupación 2. Ven, esto es economía. Pero me he explicado. No, en ese momento había cosas que no sabíamos, por ejemplo, la exposición que podíamos tener al Silicon Valley Bank, ya hemos visto que bueno, estalle otro entonces y ya estamos en cero. Y hemos visto la reacción de la Reserva Federal, que ha sido rápida. El Silicon Valley Bank, me vas a dejar decirlo, tenía un problema que no se había protegido contra el riesgo de riesgo crediticio y el Credit Suisse sí está protegido. Espera un momentito, si vamos a retomar el asunto. Blanco, mójate, de 0 a 10 nivel de preocupación. 8. 8 tú, Sandro Pozzi un 5, Óscar Vara tú un 2. No la convences, Óscar. Vamos a ver, yo miro los datos de cómo está, por ejemplo, los niveles de mora en la Unión Europea, están en mínimos desde el año 2015. Mínimos quiere decir por debajo del 2%, no llegan al 3%. Si voy a ver cuál es el volumen de préstamos que no se han ejecutado, pues también estamos en mínimos. Si me voy a ver cuáles son los niveles de ratio de capital de nivel 1, veo que estamos en la Unión Europea pues en un nivel medio del 18,68%, cuando Basilea III exige un 7%. Entiendo perfectamente que antes no me descartabas un nuevo susto. Quiero decir, un pánico bancario se puede producir en cualquier momento por desconfianza de los clientes. Y efectivamente, teniendo en cuenta cómo es la estructura del balance de un banco, en el cual las deudas son todos los depósitos y la capacidad de generar liquidez a corto plazo del banco es muchísimo más pequeña, un banco puede sufrir y quebrar. Si la gente actúa de forma racional, dudo mucho que vayamos a ver una situación como la del 2008, porque tenemos muchas más formas de controlar y muchas más garantías a través de las medidas de regulación que de las que teníamos antes. Entonces yo no anticiparía que se vaya a precipitar. Si tienes una aliada en Angélica Rubio, que siempre me dice la tasa de mora más baja de los últimos 30 años en nuestro país, pero vamos, yo veo el batacazo de Silicon Valley Bank y la preocupación, y veo Credit Suisse y la preocupación. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Preocupado o no? No estoy nada preocupado. Estaré más preocupado esta tarde si ocurre que al final que Lagarde decide no subir los tipos 0,5, que es lo que tendría que hacer. En menos de media hora, ¿eh? Bueno, ¿Qué importancia le das a esta decisión? ¿No es una subida de tipos o un mantenimiento más? En este contexto tiene mucha importancia lo que vaya a hacer Christine Lagarde, porque mandará un mensaje a todo el mercado. Si yo estoy en lo correcto, vamos a poner esto entre comillas,
y el sistema bancario europeo, yo creo que los va a subir porque creo que el sistema bancario europeo y financiero no está en peligro de que se produzca un gran desplome. Creo que es sólido, creo que tiene la suficiente capitalización como para que no haya excesivos problemas, y el problema de la inflación es mucho más grande. Tenemos a Alemania con un 8,7, si no me acuerdo mal, a Italia con un 9,1, nosotros con una inflación subyacente que pasa del 7%. Ese es el problema que ahora yo creo que tiene que atender el Banco Central. Verónica, Laura. Yo tengo que decir que estoy en el equipo de Óscar, yo también pienso que va a ser medio punto la subida. Mira, tú abres la página del Banco Central Europeo y cuando vas al apartado de política monetaria hay un destacado grande que pone: la estabilidad de precios es la mejor contribución que la política monetaria hace al crecimiento económico. Lo previsto, 50 puntos básicos, sube los tipos al 3% y ahora mismo, si me das un minuto, me leo el comunicado y te digo la indicación que da. Vale, vamos, pues repásalo rápido para que metes las claves. Le voy preguntando a Óscar Vara. Atención, 0,5. Lo previsto. La inflación es el problema por ahora principal que tiene la Unión Europea. No logramos revertir la tendencia de crecimiento de los precios. Hemos visto cómo el precio de los combustibles ha vuelto a crecer en los mercados internacionales y, por lo tanto, ahora hay que dar prioridad a este combate a la inflación. Sin embargo, es cierto todo lo que se está diciendo en la mesa, es decir, los aumentos de los tipos de interés reducen el valor de los activos, el valor presente de los activos que tienen los bancos, producen problemas, por lo tanto, dentro de la estabilidad financiera, pero yo sigo confiando en todos los mecanismos que, por ejemplo, a través del Comité de Basilea se han establecido desde la crisis de 2008 para tener controlados los bancos. No creo que la declaración de Guindos vaya tampoco en ¿Pero una no te dirección preocupa? contraria. ¿Sigues en el 2? A pesar de que Guindos ha dicho esto. Pero mañana de 0 a 10, preocupación de Óscar Vara, 2. A lo mejor mañana aprendo algo nuevo y subo al 3. Vara, lo que me lleva a desconfiar es, bueno, hemos vivido a lo largo de los últimos 20 años casos de muchos bancos a los que no les pasaba nada. No es comparable un Credit Suisse a un Banco Popular, pero también recuerdas cómo se decía que no había ningún problema y luego lo hubo. Y luego nos hemos acostumbrado, quizás por la política monetaria expansiva de los bancos centrales, que son necesarias, han sido necesarias y bienvenidas, a hablar de millones como si fuera lo más habitual. 50.000 millones son muchos millones. 50.000 millones lo que pretende es dar un mensaje de aquí estamos por si hace falta algo, pero 50.000 millones no son 10.000 millones, no es una línea de liquidez de 50.000 millones, no es el dinero de una ampliación de capital de una entidad cuando necesita dinero. 50.000 millones es lo suficiente como para que yo, que soy muy mal pensada, crea que incluso se ha podido acelerar la intervención del Banco Nacional de Suiza, porque hoy había reunión del Banco Central Europeo y saben de sobra que la inflación es el problema más grave que tiene la economía mundial en este momento y había que dar tranquilidad. Los pasivos de Credit Suisse son enormes, pero fíjate que si no reducimos estímulos fiscales, ¿cómo vamos a combatir la inflación si no es con aumentos de tipos de interés? Vilamor, profesor Miguel Sebastián. Óscar Vara está preocupado. De 0 a 10, un 2. Sandro Pocci, un 5. Laura Blanco, Capital Radio, un 8. ¿Cuánto de preocupado está, si hay motivos para nerviosismo, con toda esta crisis de estos bancos? Miguel Sebastián, de 0 a 10. Un 2. Me sumo al 2. Creo que esto no es una crisis como la del 2008. ¿Por qué? Porque esta crisis no es una crisis de activos inmobiliarios tóxicos, de hipotecas subprime. Esta es una crisis de valoración de la deuda pública y eso tiene muy fácil remedio, que es comprar deuda pública por parte del Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes mucha inflación, eso va en contra de la política antiinflacionista, porque estás inyectando dinero a la economía. Claro, a estas horas veíamos que unos minutos antes de saber que iban a subir el Banco Central Europeo 0,5, estaba en positivo. En cuanto lo hemos conocido, todos los mercados, las bolsas europeas han caído, han cotizado en rojo y ahora poco a poco están volviendo a subir. Óscar. La subida de 0,5% del tipo de interés implica, grosso modo, una bajada del valor de los activos de los bancos de un 0,5%. Pero creo que los bancos tienen niveles de capital propio suficientemente sólidos como para que eso no sea una gravísima amenaza. ¿Puede afectar a algunos bancos de inversión? A lo mejor vamos a encontrar alguna entidad que puede tener este problema, pero estamos lejos de que la situación de nuestros bancos sea la que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank en los Estados Unidos. Aquí estamos